En un amor no basta el te amo. Se pide y se vuelve a pedir esa confirmación, como si el amor se hiciera en las palabras que se dan. El amor es ese siempre más, que obliga a dar entonces lo que no se tiene. De nada sirve dar lo calculado, lo que se tiene. La moral del amor implica seguir un precepto, lo que se debe dar o no. El problema del amor es que pide otra cosa. A veces todo puede salir mal, pero a veces sale bien. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos con Constanza Michelson, psicoanalista y escritora chilena, autora de varios libros, también editora de la revista Barbarie. He tenido la suerte de contar con su presencia en las temporadas anteriores y hoy nos acompaña nuevamente en La Palabra y el Vínculo para hablar sobre el amor, esa insistencia que no se agota. Recuerden que La Palabra y el Vínculo llega a ustedes gracias a GMT Consultores, consultora de psicología social dedicada al abordaje e intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades. Es grabada en Santiago de Chile en Estudios Unique bajo el diseño, musicalización y animación de 50 estudios. Recuerden que me pueden apoyar en Patreon y si no, suscribiéndose completamente gratis en este canal, dándole clic a la campanita y compartiendo con aquellas personas que crean que les pueda servir este contenido. Me pueden seguir en las redes sociales bajo el @ La Palabra y el Vínculo, tanto en Instagram como en Facebook, donde estaré compartiendo material de información de interés respecto de los servicios que ofrezco, tanto de atención psicológica, supervisión clínica, talleres grupales, grupos de estudios y otras cosas. De esta manera damos inicio a este episodio. La palabra para pedir auxilio cuando se nos hace difícil respirar. La palabra para compartir nuestros sueños y regalarnos nuevos comienzos. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Bienvenida a La Palabra y el Vínculo nuevamente, Constanza Michelson. ¿Cómo estás? Ya invitada habitual. ¿Cómo estás, Nelson? Muy bien y muy contento de tenerte aquí ahora sí frente a frente porque ¿Verdad? hemos grabado otros episodios en las temporadas anteriores de La Palabra y el Vínculo. Les vamos a dejar acá abajo colgados en YouTube esos episodios para que se vayan para allá. Muy contento de tenerte porque efectivamente es distinto cuando se conversa por Zoom que cuando se conversa de manera presencial. Hoy ya parece una obviedad, pero no es nada obvio, ¿no? De hecho, No. la energía es otra. Y bueno, estoy de verdad agradecido con que hayas abierto un espacio de tu tiempo porque sé que estás muy, muy ocupada. Así que, bueno, me complace mucho que estés acá. Para el primer episodio que grabamos juntos, hablamos un poco del amor, a propósito de las fallas en la lógica del universo. ¿Ya? Y leyendo este último libro que se llama Hacer la Noche, acá se los muestro a las personas que están por allá en YouTube, hay un ensayo. Espérate, se nota que lo leíste, tiene las manchas de café. Esto está bueno, Se me el cayó. libro. Mira, El pero libro no, trabajado. no sabes cuando se me cayó ese café, bueno, así como que no puede ser, bueno, pero fue un poquito por un lado. Pero hiciste tu noche. Sí, y además lo plastifiqué porque mira, aquí se ve un La poquito mi verdad. neurosis obsesiva como para que se mantenga en el tiempo. Hay un ensayo en el que Constanza se lo dedicó por completo al tema del amor y me encantó porque, bueno, fue como que de alguna manera llevándonos a distintos lugares, ¿no? Y lugares no comunes sobre todo. Quisiera como partir esta conversación trayendo una pregunta, ¿no? A propósito del tema de la insistencia. Tú dices, el amor es una insistencia que no se agota, ¿no? Y que a veces puede salir bien y a veces puede salir mal, ¿no? ¿Por qué el amor es una insistencia, Constanza? A ver, yo creo que primero, o sea, hay algo en este libro que yo traté, bueno, lo escribí en pandemia, no sobre la pandemia, pero ya hablamos de este libro en algún otro momento. Y bueno, y primero agradecerte otra vez por la invitación, Nelson. Pero este libro lo dividí en 3 partes. Las 2 primeras son ensayos sobre el desvelo, o sea, y que tomo el insomnio como una estructura de la vida sin velo, es decir, la vida cruda, ¿no? Y eso lo comparo con la catástrofe psíquica. Y la segunda parte de los ensayos son velar. ¿Qué cosas están veladas? Bueno, y al amor lo situé en esa parte, en la parte del velo. ¿Y por qué? Y luego voy a tratar de responder lo de la insistencia.
No sé si te acuerdas como, bueno, ese típico, en lo perecedero, en ese ensayo de Freud, está esta imagen, ¿no? de Freud paseando con Rainer Maria Rilke, el poeta, y Maria Rilke le decía como, bueno, igual, ¿qué sentido tiene admirar la belleza? Si igual todo se va a morir, todos nos vamos a morir, y todo esto se va a acabar. Y Freud le dice, bueno, sí, es verdad, o sea, no lo niega, no le dice, no, todo va a estar bien, no, es cierto, todo esto se va a acabar, pero no es pese a eso que uno puede admirar la belleza, sino que es por eso que uno puede admirar la belleza, por lo contingente que es, ¿no? Por lo excepcional, por lo extraordinario, ¿no? Que tiene cada vez, no sé, una flor o lo que sea, es cada vez, ¿no? Entonces eso que dice Freud es bien interesante porque además dice, en otra parte, en El porvenir de la ilusión, me parece que dice Freud, bueno, finalmente nuestros mayores tesoros culturales son puras cosas que no tienen ningún fundamento. O sea, ser humano, y hay algo que se nos olvida, que yo pensaba en toda esta trifulca de Barbie, no sé si la viste, yo la fui a ver sin mucha expectativa, porque ya habían hablado tanto y me encantó por algo. La encontré interesante porque fíjate que Barbie en Barbielandia, no sé si es feminista o no, ni siquiera sé si Barbie tiene que hacerse cargo del feminismo, pero la rubia, la estereotipada, o sea, la peor Barbie, o sea, hoy día la más denigrada, tiene una crisis existencial y empieza a pensar en la muerte. Y ella, perdón el spoiler, pero puede elegir, así como Matrix en un momento, se queda en Barbielandia donde no hay muerte y no hay sexo, donde las cosas son nomás, o se va al mundo real, bueno, y ella elige el mundo real y por eso tiene que ir al ginecólogo, digamos, es decir, se tiene que hacer cargo de algo. Entonces, ¿qué significa ser animales conscientes de la muerte? O sea, porque hay muchas Barbielandias, digamos, ¿no? A las que uno puede, desde las ideologías, la teología, la moral, las pildoritas, pero elegir ver, hay varias maneras de elegir ver. Como Rainer Maria Rilke, que es veo tanto que entonces esto no tiene ningún sentido, sería como el nihilismo, ¿para qué amar o para qué cualquier cosa? Pero está, o al menos en esa escena, yo no creo que él haya vivido así, no tengo ni idea, pero hay otra manera, que es la que dice Freud, sí, eso es verdad, somos animales que vamos a morir, pero en esa espera podemos esperar otra cosa también. Podemos también, se lo decía otro filósofo, hacer que el alma revolotee, podemos tener una pata en la tumba, pero también despegarnos un poco. Y esas maneras de despegarse, esas maneras de velar eso crudo, sin taparlos, es decir, ver, pero sin quedar petrificado, eso es lo que Freud llamaba estos tesoros culturales. ¿Y qué son esos tesoros culturales? El amor. Bueno, el amor desde luego, la creación, el arte, la política, la democracia. O sea, ¿qué cosa más frágil y con menos fundamento que la democracia? Y justamente eso, como el amor, y ahí viene la insistencia, esa fragilidad, esa falta de fundamento es su fuerza, porque ¿a qué obliga? A que eso insiste, que no basta con, y ahí un poco lo que leí antes, que alguien te diga, oye, dime qué me quieres, no, pues si ya te dije ayer. Oye, la democracia, no, pues si esta cuestión, mira, hay un papel donde dice estamos en la democracia. No, si no funciona así. Esto insiste, esto tiene que renovarse y comenzar cada vez. No se agota, precisamente porque no es un algo, porque no tiene una esencia. Es una flor, de alguna manera, es cada vez. Esa es la insistencia del amor. Ahora, pensaba como que en varias cosas, ¿no? Como que, por asociación trajiste la idea de la flor, ¿no? De lo excepcional, de elegir ver, un tesoro cultural, el amor. Y claro, elegir ver puede sonar como un hecho que parte desde la voluntad, como que si fuese un hecho que partiera desde la voluntad, y no necesariamente, pero sin embargo, para poder ver lo excepcional hay que estar disponibles, hay que estar dispuestos para eso, ¿no? Y para que eso ocurra, tienen que darse a lo mejor ciertas condiciones estructurantes, que permiten o que posibilitan que podamos ver lo excepcional, para que esa flor sea una flor fuera de serie, y no una flor más, ¿no? Una flor en serie, sino una flor fuera de serie, ¿no? ¿Qué podemos pensar un poquito acerca de eso, ¿no? Porque a propósito de lo que estabas hablando acerca de la idea del velo y del desvelo, muchas veces no vemos, no prestamos atención, quizás porque estamos desvelados, o no lo sé si es la palabra correcta emplearla en este momento, pero me parece que hay ciertas condiciones estructurantes o estructurales o sociales, existenciales, que no nos permiten captar lo excepcional. Es buena pregunta esa, porque, bueno, claro, existen las condiciones, podríamos decir, estructurales, individuales, y eso, bueno, ahí la clínica tendrá algo que decir, pero ya para irnos a una cuestión quizás más social, quizás pensando hoy día cómo se habla tanto esto de la pandemia de salud mental y qué sé yo, está todo el mundo anestesiado.
quizás el punto no es que no vemos, es que vemos demasiado, vemos de manera cruda. Y esa es una pregunta, si acaso tenemos hoy día lenguajes para velar que no sean la anestesia, ¿sí? Ahora, el ser humano siempre ha querido velar. Hay otra, piensa tú que el mito del Génesis, el mito del origen, es la caída, somos animales caídos, o sea, ¡pa! ¡Pum! O sea, cuando llega Dios y le dice, Adán, ¿dónde estás? Después de que se comió la manzana, Adán, o sea, perdón, Dios le dice, Adán, ¿por qué te escondes? Y Adán, bueno, porque tenía miedo. Y Dios, que es muy simpático en esa escena, le dice, ¿y cómo sabías que tienes miedo? ¡Pum! Caída, digamos, fin de la inocencia. ¿Y qué significa el fin de la inocencia? Salir de Barbiland. ¡Pum! Hay un pasaje también en el Génesis donde, acuérdate que en el paraíso habían 2 árboles, el del conocimiento, el que comen, ¿no? La parejita, pero había otro árbol más, está el árbol de la vida. Y que a ellos no les interesó en principio porque no hay muerte, digamos. ¿Para qué comer del fruto de la inmortalidad si no hay muerte en el paraíso, no? Y Dios, hay un pasaje que dice, bueno, mejor vamos a expulsar a estos 2 porque si ya comieron del árbol del conocimiento, ya saben de la muerte, van a ir por el otro árbol, por el árbol de la inmortalidad. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que el ser caídos, digamos, es entrar al campo de los problemas, ¿no? De lo excepcional también, ¿sí? Donde las cosas no tienen una propiedad, ¿no? Ni una esencia, son un devenir. Ahora, ¿qué le ha pasado al ser humano? Bueno, quiere hacer algo con ese problema, digamos. Pildoritas han tratado de inventar toda la historia y deshacerse del sexo y de la muerte, independiente de que haya muerte y que haya sexo. Entonces, ¿cuál es la cualidad quizá de nuestro tiempo? Bueno, el siglo XX usó los grandes relatos, ¿no? Para buscar paraísos. Ya sabemos que eso terminó muy mal. El siglo XXI ya no tiene esas ficciones de esos paraísos. Tiene pastillas y tiene otras cosas. Tiene evasiones, tiene narcosis. Pero también tiene lenguajes técnicos, que es algo que también heredamos del siglo XX. Entonces, ¿cuáles son las pildoritas o las maneras de tratar de volver a los paraísos en el tiempo que a nosotros nos toca? No son los protocolos. Entonces, por ejemplo, yo pienso en esta cuestión, el poliamor, que vuelve además como si fuera una cosa muy nueva. Acuerdos sexuales diversos han habido siempre, otra cosa es que se digan o no. Es cierto que antes la gente, como dice esta Eva Iliú, se elegía menos en el patriarcado duro hacia las sociedades tradicionales, pero no era un problema porque había algo de la realización personal que no pasaba por el amor. Si acaso se enamoraban o no de esa persona con quien estaban obligadas a casarse, una contingencia. Podía pasar o no, pero la realización personal pasaba por otros códigos, por adecuarse a las normas de su comunidad. Por ejemplo. Entonces, no había menos libertad en ese sentido, de todas maneras, pero no había, por ejemplo, dice Bilus, estos problemitas contemporáneos de las llamadas a las 3 de la mañana, ¿por qué no me contestas? O sea, no existía este deshonor de que te hagan ghosting, de que no te contesten, todo eso no. Ya, todo eso tenemos que vivirlo nosotros, ciudadanos del siglo XXI, que es decir, ya no hay esas normas de qué sé yo, de conducta, y empiezan a haber otras, que es como, ya, sí, el poliamor, que también es una pildorita un poco decir, bueno, esto es para que no nos peleemos, para que no nos engañemos, porque el amor en realidad nunca fue monógamo, pero tampoco fue de otra manera, o sea, nada es natural, sino la monogamia no es natural, tampoco la poligamia, no sé si me explico. El amor es cada vez, pero bueno. Entonces yo pienso, una cosa muy distinta es entrar a un comenzar, que es tu tema de tu temporada, abierto, disponible a ver la excepcionalidad de algo y a ver qué ocurre con esa excepcionalidad, o transformar cualquier encuentro en algo, uno más de la serie, y por lo tanto de antemano, buenas tardes, yo acá te quiero decir, estas son mis reglas, soy poliamoroso. No sé cuánto, porque tiene como muchas subcategorías, es muy gracioso. Es muy distinto llegar después de un acuerdo y que, no sé, después tú digas, oye, bueno, ¿qué tal si abrimos la relación o tal o cual cosa o pasó esto? Y bueno, vamos inventando. Que es muy distinto a un contrato inicial que te diga, así lo vamos a hacer porque yo soy así. Claro. Esa es la pildorita. Que es como una gestión del amor, entre comillas. Claro, ¿qué podría comenzar ahí? O sea, comenzar como un contrato burocrático. Claro, ¿no? Claro, y que ojalá cumplas con tales y tales cláusulas y no te desmarques de eso, porque si no, entonces para atrás, ¿no? Claro, ahora, el punto es que yo creo lo que te digo, hasta qué punto es que tanto la narcosis, o sea, cuáles son nuestros mecanismos de defensa, también habla de cuáles son nuestros monstruos hoy día. Y ese es el problema. ¿A qué distancia es que hoy día podemos ver? ¿No? O sea, la idea del más allá, hubo un más allá, lo azul, qué sé yo, la trascendencia, ¿no? Cuando había Dios, matamos a Dios y todo se volvió muy cerca. El más allá es como
solamente un más allá es un una más. Mm. Ya un poco más, pero un poco más aquí abajo, ¿me entiendes? O sea, no podrás comer solo una más, una más, una más, una más, que tiene además cierto este ritmo que decía Freud de la investida, del golpe, el golpecito, un poquito más. Entonces ya no es trascender, sino que la cosa es transgredir. Claro. Es más. Esos son un poco nuestros problemitas que tenemos hoy día. Entonces todo se nos viene muy cerca. ¿Cómo nos defendemos de esa crudeza? Ahora, bueno, defendiéndonos, o sea, ¿cómo nos defendemos? Siguiendo tus palabras, me imagino que tiene mucho que ver como con crear nuevos velos, cómo inventamos, cómo creamos nuevos velos, Que no ¿no? sea la narcosis. Po. Que no sea la narcosis, ¿no? Y el amor puede ser un velo, ¿no? En algún punto. Ahora, hay un punto, un apartado en tu capítulo donde dices que el amor es una insistencia que no se agota. Ese es quizás el problema de fondo de todos los que nos conciernen. Demandar mucho, demandar a quien no responde, volvernos demandantes porque suponemos que entregamos más. No querer demandar nada a nadie, arreglárselas para eso o negar ese anhelo incluso para sí mismo. Bueno, eso es como las distintas problemáticas que pueden estar en torno a este tema, ¿no? De lo que de pronto lo que significa negar la insistencia del amor, pero estaba pensando, Constanza, en el asunto de la mirada, porque justamente hay una frase al inicio de este capítulo que tú dices, la mirada es lo que salva, ¿no? Pero justo también podríamos decir que hay algo que estamos viendo de más. Hay miradas de miradas, Claro. ¿no? No, pues hay miradas que uno no se mira a los ojos, uno solamente a quién tú puedes mirar a los ojos. ¿A quién? Bueno, a las personas con las que tengo intimidad. Sí. O sea, si tú en el metro te pones a mirar así, Van a todo decir el que mundo, te te van a loco, llamar a la policía, loco, obviamente. claro. Sí, hay algo que es obsceno de la mirada, desde luego. Pero hay una clase de mirada que más bien tiene que ver con prestar atención, con ver la singularidad, no con el acoso, que es distinto, ¿no? Con transgredir la intimidad. O sea, si alguien en un ascensor te mira así, por supuesto que está atravesando una intimidad, porque no nos conocemos, uno parte de a poco. Hay miradas o hay situaciones donde uno tiene que mirar para abajo, es decir, o de lado, de manera oblicua. Pero cuando hablo ahí de la mirada es la metáfora más bien del prestar atención, del detenerse. O sea, piensa tú que hoy día, ¿qué hace nuestras herramientas, ¿no? Que las herramientas son mucho más que herramientas, los medios no son medios, los medios son fines y nos constituyen. Entonces, lo que siempre digo, no es lo mismo ir a una clase o un, qué sé yo, a un encuentro y apagar la cámara que tener la cámara prendida, aunque te delata ir, ¿no? Pero el acto de estar ahí presente y mirar, por último estás pensando en otra cosa, pero estás por lo menos poniendo el cuerpo. Y en una de esas, aunque te daba lata ir a esa reunión, en una de esas pasó algo y escuchaste algo y te prendiste y algo comenzó. También lo mismo, esta cosa ahora del ghosting, de sentir que puedes, como no das la cara, puedes no contestar, ¿no? O puedes escuchar en velocidad rápida a las personas, que también es una falta de respeto, pero es cómodo y uno se va a acostumbrar, es un vicio. Como dice un amigo, es una drogadura esto de escuchar en velocidad rápida. O sea, a la mamá, digamos, no quiero escucharla, se habla muy lento. ¿Me entiendes? O sea, todo eso, lo que hoy día podemos hacer es ahorrarnos esa mirada, pues la responsabilidad de que si algo nos concierne, un encuentro, una reunión, una relación, una mamá, lo que sea, prestar atención. Y no amamos todo aquello a lo cual le ponemos atención, pero lo que amamos, lo que logramos amar es porque le hemos puesto atención, para que sea fuera de serio, precisamente para que sea extraordinario. Claro, pero ahora tú traías la idea de la trascendencia y la relaciono con la idea del presentismo. Parece que estamos en un presentismo, que es una frase que también has ocupado. No la señalaste específicamente en este capítulo, pero la trajiste, lo vienes hablando. Y bueno, te invitaron hace poco a la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires y estabas hablando acerca de eso, ¿no? Que justamente las relaciones se quedan, digamos, no lo decías con estas letras, pero de lo que entendí, como en un plano un poquito como muy, muy superficial, muy contingente y que no trasciende, ¿no? Justamente porque estamos pegados en un presentismo, ¿no? ¿Qué podemos pensar acerca de esto? Yo vengo pensando eso, pero lo vengo pensando y vengo cambiando de opinión, porque siempre hago este ejercicio, que cuando yo dije, wow, como que lo descubrí, en realidad no descubrí nada, pero yo me impresioné, que era que siempre pregunto, bueno, si nos ponemos en los 90, recordemos cuáles eran las imágenes de futuro que teníamos, cualquiera, sin pensar demasiado ni serse el inteligente, y la mayor parte de la gente dice los supersónicos, los autos que vuelan. Lo que me parece interesante de eso es demostrar que nadie se puso de acuerdo, porque la gente
piensa algo parecido, eso habla de que hay una atmósfera o que los regímenes de realidad y temporales afectan, que de verdad tienen incidencia, o sea, para que todos respondan lo mismo, ¿me entiendes? Y luego cuando yo hago la pregunta, bueno, y digo ya, ¿y hoy día cuáles son nuestras imágenes de futuro? Ni siquiera hoy día después de la pandemia, antes, qué sé yo, hace 5 años atrás, o más incluso. Entonces quedan como callados y dicen, bueno, tsunami, inundaciones, incendio, nada, o nada. O sea, es interesante pensar que incluso todo el día estamos viendo los avances tecnológicos en distintos campos, pero sin embargo, la experiencia temporal es de que no hay futuro. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? De que algo cambió antropológicamente. Entonces, bueno, primero dije, no, ¿qué vamos a hacer? No hay futuro. Bueno, y ahí... Y por eso la ansiedad, pues. Rainer Maria Rilke, pues, o sea, bueno, ya, todos somos Rainer Maria Rilke acá, ¿no? ¿Para qué cualquier cosa? ¿Para qué amar? Nada tiene sentido, que se queme todo, ¿no? Pero después pensé, en realidad, tampoco echo de menos el siglo XX. Hay gente que lo echa de menos, yo no, porque salió súper mal, digamos. También se inventaron cosas grandiosas, todo lo que tú quieras, pero el futurismo, que es una idea de la modernidad, el futurismo como régimen de historicidad, significa que, a diferencia de la tradición, antes de la modernidad tampoco existía la idea de futuro. O sea, el más allá, bueno, está la trascendencia, Dios, los dioses, etcétera, pero el futuro era un poquito más allá nomás, o sea, un breve más allá. Y la tradición se traspasaba de una generación a otra, es decir, hijos hagan lo que yo hice, porque si me salió bien, obviamente va a salir bien. A la modernidad dicen, no, ya que no saben nada del pasado, nosotros vamos a inventar el futuro. O sea, ahí viene, bueno, qué sé yo, la colonización, todo lo que, las utopías, todo el hombre nuevo, que ya sabemos que era un hombre literal, y que tampoco era, Y aparecieron todas estas abstracciones, pues. Toda esta abstracción en la película esa de Camus, porque no sé si lo habrá dicho en realidad, pero Camus fue súper criticado porque, o sea, se peleó con Sartre, que eran amigos y todo, y fue como el paria de toda la inteligencia de la época, digamos, en Francia, porque él no apoyó el movimiento de liberación argelino, en la época de las revoluciones y todo. Entonces todos decían, pero ¿cómo? Un intelectual de izquierda, ¿cómo no va a apoyar el movimiento? Entonces, bueno, resulta que él, bueno, vivía en Francia, pero él es argelino, y su mamá vivía en Argelia y dijo, yo no puedo apoyar un movimiento que por estos valores en abstracto, la libertad, la justicia, que son muy legítimos, puedan poner una bomba y que en el tren vaya mi mamá. Entonces el periodista le pregunta, bueno, entonces usted no cree en la libertad. O sea, si la libertad es eso, prefiero a mi mamá. Que pero que es muy interesante a propósito de... Claro, porque ahí se jugó algo de la ética. Exacto, es decir, vamos a hablar en estos grandes universales que entonces sacrifican el presente. ¿Cuántas generaciones tienen que pagar el precio de la historia con mayúscula? Bueno, ¿qué quiero decir con eso? Yo no extraño el siglo XX. Claro. A propósito de las nostalgias, no tenemos futuro, de que ya no hay utopía, de que... Oye, bueno, ya, parece que no hemos sido capaces de hacer el duelo del siglo XX y decir, hey, el siglo XXI parece que es de otra manera. Parece que ya no hay estas utopías, no hay futurismo, lo que no significa que no haya futuro. Quizás esto nos desafía y nos pone un problema, que es otra manera de pensar. Te doy otro ejemplo, y a propósito de cómo situarnos. O sea, ya no hay dioses, ya no hay Dios, ya no hay el humanismo, ya no hay esas cosas con mayúscula, parece, ¿no? Ahora, bueno, inventan esto, el poshumanismo, el transhumanismo, que podrían ocupar también el lugar central, de nuevo ponerlo al centro y gravitar en torno a eso, inventar nuevos paraísos, ¿me entiendes? Que van a salir mal, por supuesto, como todos. ¿Pero por qué por supuesto? Porque los paraísos salen mal, o sea, como dice Nietzsche, ni Dios quería estar en el paraíso. Nietzsche decía que seguramente la serpiente era el aburrimiento de Dios cada 7 días, los domingos, estaba aburrido, quería historias, ¿no? El problema no es perder la historia con mayúsculas, en mi opinión, sino que la historia con minúsculas, las historias, nuestra capacidad para velar, nuestra capacidad para mirar, ¿no? Para esperar algo más que la muerte, eso se llama historias, y son singulares, que esas historias tengan la capacidad, como lo han tenido hasta acá, de amarrarnos existencialmente y cambiar eso por diagnósticos, por protocolos, por las pastillas, por decir tengo depresión, que es muy distinto a decir tengo una historia, o decir tengo una identidad o tengo un origen, que es distinto a decir soy una historia, claro. Voy siendo, ¿me entiendes? Entonces, acá un ejemplo que pensaba. En Nueva York hay en un barrio que es como muy fálico, así, podemos decir un barrio financiero, de arquitectura muy moderna y todo, y son una escultura que se llama The Vessel, que es como una cosa grande, así como si fueran escaleras mecánicas, no sé.
Creo que pusiste una imagen en tu Sí, cuenta. sí, sí, que me Justo. impresionó mucho. Bueno, y igual que acá, que en Chile, que en el Costanera Center, también barrio fálico y todo, Sanhattan, ¿no? Por alguna razón se convirtió en el lugar de suicidio. Ujú. Oye, y pusieron una medida bien interesante. Primero, antes de cerrarlo, pusieron la medida de que nadie podía subir solo, tenías que subir de a dos, pero igual se mató a alguien. Entonces dijeron, chao, se cierra, y se lo cerraron, pero tú puedes entrar igual al primer piso, abajo. Y hay un círculo así que tú te pones, es tan particular la estructura que si tú te paras ahí al medio y miras para arriba, igual sientes vértigo. Pero sentir un vértigo con los pies en la tierra permite que te conmuevas, no que te lances. Entonces, porque, o sea, pareciera ser que cuando ya no hay trascendencia, somos los seres humanos los que subimos mucho, nos da mal de alturas, digamos, porque Claro. estamos tirando. Entonces, quizás todo el problema de que, ok, ya no hay dioses en el cielo, pero igual tenemos que seguir mirando para arriba. De abajo para arriba, no de arriba para abajo. Claro, pero cuando tú hablas de la conmoción o el conmoverte, tiene que ver con que finalmente bueno, porque aunque algo de ti se estremezca, que hay una afectividad allí, ¿no? Y Sí. estaba pensando como que que no te resulten indiferentes las cosas, ¿no? Exactamente. Pero no te da el vértigo, que es distinto a decir, bueno, como no hay nada, yo soy el nuevo Dios, bueno, la caída es dura, ¿me entiendes? Claro, pero justo el tema de la indiferencia y por otro lado del pegoteo, era una de las cosas que tú tensionabas en este capítulo. Bueno, A propósito asunto de de la la distancia. proximidad, el asunto de la distancia, que es importante, ¿no? Porque estaba pensando, hablabas de que ya no hay Dios, ¿no? Y en algún momento mencionas en El el cielo se texto... acerca, pues se acerca mucho. Exactamente. Pero mencionas en el texto un punto que me pareció demasiado importante, que tú decías, bueno, no basta solamente con prestar atención, no basta solamente con un grito que luego un otro traduzca como un pedido de respuesta y que el otro responda. Importa muchísimo también para que se puedan de pronto amarrar algunas existencias las plegarias. Y el tema de la plegaria tú lo trajiste y me pareció relevante, ¿no? Tú decías, seamos ateos o no seamos ateos, Sí. el asunto de la plegaria es relevante porque introduce el asunto de la fe. Y bueno, yo la fe la relaciono con trascendencia. Bueno, Yo no no, sé. no, la fe en el absurdo, o sea, por eso traigo la imagen de la escultura, porque, ok, hay un cielo vacío, podemos seguir queriendo inventar dioses todo el rato, ponle transhumanismo si tú quieres, o como tú quieras, o la ideología tanto, no importa. Si lo que no podemos aceptar de que al final nunca tuvimos un centro, siempre ese centro fue vacío, y además damos órbitas en elipsia, ni siquiera circulares. O sea, lo que quiero decir es que no hayan dioses no significa que no se pueda mirar el cielo, ¿me explico? Ujú, Eso ujú. es. Y que no te puedas de pronto estremecer con algo. Exactamente. Ujú, Bueno, eso es sublimar, en el ujú. lenguaje así súper freudiano. Punto si tenemos como hoy día, con la mirada acá, digamos, si los discursos de la ciencia o del protocolo, etcétera, y esos asuntos puestos como verdad, no sé, por la Natalia Ginsburg decía en los 70, en realidad matamos a Dios, pero no siquiera sé si somos más felices, porque, no sé, pues dice cuando los niños preguntan, dice que a ella le cargaban los ateos orgullosos, decía, soy atea, pero ¿qué esta cosa como el orgullo ateo, digamos? Decía, cuando los niños preguntan, bueno, ¿y qué pasa después de la muerte? Son ateo orgulloso y dirían, nada, te va a convertir en tierra. Ujú. Se dice, ¿qué de crueldad es decirle eso a un niño que está empezando? Decirle que a un niño que, además, a los niños les da miedo la noche todavía porque todavía no pueden sostenerla. El aburrimiento y dormir se parecen demasiado a la muerte al principio. Entonces, es como quitar, es robarle cualquier cosa. Es un digamos, desvelo, es desvelar. es desvelo total. Entonces, por último, uno dice, hay que responder lo que uno quiera responder. Y si es Dios o lo que sea, ese niño hará su propio trayecto, digamos. Pero ¿de qué nos ha servido, digamos, la crudeza? Que es cuando dicen, no, si el amor en realidad dura 3 años porque es pura oxitocina, que circula, después acá, ya sí, pero ¿y qué? Eso no es la vida. Es lo que decía Freud, nuestros tesoros culturales es la creencia. No hay para qué creer en Dios. Es creer en el absurdo, en el sentido de que es algo que no tiene fundamento. Justamente lo que decías en alguna parte, tipo como que, bueno, es una ilusión el suponer que va a ser para siempre, pero a veces necesitamos creer en esa mentira. Es que no es mentira.
Es mentira, pero no es No, mentira. no es mentira, es verdad que cada vez que tú dices te amo para siempre, es verdad. En ese momento Que es eso, verdad, claro. pero es que el momento es el instante, Claro. es el instante. Que eso se cumpla o no, bueno, todos sabemos que no, que pasan, siempre puede pasar algo, pero eso sería Rainer María Rilke, que dice, Exacto. no es mentira, porque igual nos vamos a morir. Porque entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Me entiendes? La Claro. verdad es lo crudo, la verdad es la célula, o la verdad psíquica tiene que ver con el instante. Claro. Que no es lo mismo que creer en el impulso, pues uno puede también situar el impulso como la verdad, digamos, y andar de allá para acá, de acá para allá. Me recordaste algo que me decía una invitada, una psicoanalista venezolana establecida en España ¿Ya? desde hace muchos años, de los 80. Ella se llama Mariela Michelena y me decía en ese episodio que se llama No sobrevivimos sin erotismo, se los voy a dejar acá abajo colgados. Ella decía que bueno, que necesitamos creer que en un instante, casi a propósito de la cosa del instante, que necesitamos creer que cuando nos dicen que nos aman para siempre, necesitamos creer que eso es una verdad, porque es una verdad que de alguna manera nos permite sostener la vida, ¿no? Pero por supuesto, pero ahora yo no sé por qué suena tan difícil creer, sí. O sea, yo creo que hay que desescuchar, no sé si existe esa palabra, la estupidez de la verdad cruda, que es distinto. Yo creo que la capacidad humana de contarnos historias, de velar, está ahí todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Y qué es la insistencia de la vida? Es porque las cosas siguen, porque la gente sigue pese a todo. Eso está ahí. O sea, que cuando después llega un señor científico y dice, no, usted está puro fantaseando, la realidad es que se la va a pasar en 3 años esta cosa, o en menos. Bueno, sí, ¿y qué? O sea, o no es esa la verdad con la cual construye la vida, y seguramente ese señor científico tampoco, ¿me entiendes? Va a su casa y algo le pasarán otras cosas. Entonces, el punto a propósito de la esperanza o eso, me parece que la posibilidad de esperar algo está ahí. Lo que pasa es que no es esperar bajo los códigos del siglo XX. Y está bien. O no está bien, qué sé yo, para decir si está bien o no. Es lo que tenemos. O sea, más que nunca, el cielo está vacío para nosotros. Y ojalá no nos tentemos con poner nada ahí en su lugar. Pero eso no significa que no podamos esperar. Lo que pasa es que de otro modo. Bueno, de lo que entiendo, de lo que has ido diciendo, es algo así como que, bueno, vamos a morir, pero mientras llega eso, hagamos el amor. Por ejemplo, inventemos el amor. Bueno, es como esto que decía Winnicott, que al final la salud mental y social es ligeramente depresiva, es con un duelo. Freud también en ese texto de la caminata con Rainer María Rilke dice, bueno, es más, dice, quienes no han hecho un duelo de decir que sí, es verdad, nos vamos a morir todos, o mi mamá no me quiere tanto, el duelo de lo que tú tengas que hacer, pero pese a ello hay algo. ¿Me entiendes? Eso ligeramente depresivo, ¿no? Es lo que permite decir, sí, es verdad esto crudo, es la firme, pero algo hay, igual. Sabes que hay una frase que por ahí tú decías que el amor incondicional tiene mala reputación y que bueno, después decías algo así como que bueno, tiene mala reputación porque se confunde como con la dependencia absoluta. Claro, sí. ¿Qué podemos pensar acerca de eso? ¿Qué podemos decir a propósito de lo que veníamos hablando, ¿no? De llenar ese cielo vacío. No, pues que lo que hablaba de ahí, a lo que me refería ahí, era para oponer efectivamente lo incondicional, o sea, distinguiéndolo de la dependencia más patética, sino que lo incondicional del amor como el amor, no, lo contrario de lo condicional, que el amor incondicional es sin atributos. No es que yo te quiera a ti porque tú eres el hijo que yo siempre esperé y porque eres, no tengo idea, igual a tu abuelo. No. Te quiero a ti porque sí. Ese es el amor incondicional. Ese es el amor finalmente que uno siempre busca cuando uno dice, bueno, pero dime por qué me quieres. Pero es porque, no tengo idea, ¿me encuentras bonita o porque eso no me pondría en el mismo lugar? Hay muchas bonitas. O porque me encuentras inteligente o simpática. Bueno, no, uno siempre está buscando cuál es ese rasgo singular de por qué me quiere. El otro tampoco lo sabe, digamos, ¿no? ¿Y por qué no confundir eso con dependencia? ¿Por qué no habría que confundir esto, lo incondicional, el amor incondicional? No, si se puede, o sea, yo lo quiero distinguir teóricamente, ¿no? Porque de lo que estaba tratando hoy en el libro es no del amor dependiente versus el con condiciones, sino que el amor incondicional en este sentido, del amor sin atributos, respecto del amor con condiciones como el amor que ama al otro por algo, ¿me explico? Que es distinta a una cierta gratuidad de un cierto amor, digamos. Pero, dicho, a ver si te sigo, es tipo, te amo por quién eres y punto. Bueno, al final es eso, ¿no?
¿no? Por quién eres y punto. Al final, cuando uno ama es así. Uno Es eso, por quién eres, porque llega un punto en el que esa persona puede, o sea, como que va más allá de lo que esa persona puede hacer. Esa persona te puede decir, oye, ¿y quién soy? ¿Sí? Bueno, y ahí entramos en las trampas imaginarias que de todos los seres humanos. Bueno, y la respuesta ahí, mira para arriba y conmuévete y ya está. Nadie sabe. Claro, que no tiene explicación, no tiene justificación. Claro, pero igual te amo. Pero igual te amo, que por eso es que decía, bueno, capaz no tiene un fundamento, pero te amo, ¿no? A propósito de la idea del fundamento. Claro. Sabes que por ahí decías también la idea del reconocimiento, que es muy importante, ¿no? Yo creo que se relaciona mucho con esta idea de responder al llamado, ¿no? Responder al llamado, o sea, involucra algo del reconocimiento y bueno, para que haya reconocimiento se tiene que prestar atención. Pero pensaba, Constanza, en cuándo el reconocimiento, cuando la búsqueda de un reconocimiento externo puede señalar un déficit de reconocimiento propio. Es que no es reconocimiento propio, siempre el reconocimiento es, nacemos de la mirada del otro, nos constituimos por el otro, eso es inevitable. Y por eso todos no vivimos en Barbilandia, digamos. Salir de Barbilandia es sexo y muerte, y eso significa me quieres, no me quieres, porque me quieres, te quiero mucho, te quiero poco, me quiero, te quiero... Es la historia. Es entrar en la neurosis. O sea, y perdona, al siglo XXI decir la neurosis es mucho. Es harto. Sí, es buena sí, cosa. Absolutamente, absolutamente. Pero... Es el campo de las historias. Ahora, uno podrá atravesar sus neurosis, ya eso es todo un trabajo de artesanía de la vida misma. Y ir sacando esas cosas y uno podrá ir dejando caer, ¿no? Algunas. Pero vivimos en el campo de las historias. Y Barbilandia es no querer más, ya no la historia grande, solamente, sino es no querer las historias. Por eso es sin sexo, sin muerte. Protocolo pastilla. Claro, pero salir de Barbilandia, ahora que has vuelto a traer esta película, implica estar dispuestos a asumir ciertos riesgos, ¿no? Bueno, sí. No hay amor sin riesgo, también por ahí decías, a propósito de Alejandro Fulmandel, ¿no? Pero es que espérate, lo que pasa es esto como sí es con riesgos, lo que pasa es que si no sales de Barbilandia, caes en otro tipo de riesgo quizás mucho más grave. Que es mortífero. Exacto. Que es mortífero. Sí. Claro, pero es mortífero, pero quizás no tienes conciencia de eso, porque salirse de allí... Porque te pegaste en la cabeza. Exactamente, porque salirte de Barbilandia es tener la conciencia de muerte. Ahora, para que no nos pongamos fanáticos ni extremistas, todos tenemos un pedacito de Barbilandia, porque tenemos miedo, precisamente porque somos animales caídos, cada uno tendrá su osito de peluche, ¿no? Cada uno tiene sus narcóticos también, lo digo literal y metafóricamente. Todo el mundo tiene sus pedacitos de paraíso. O sea, quizás no se puede vivir sin un poquito de eso, ¿no? Ahora, el asunto es cuando eso se vuelve, podríamos decir, un modo de vida, o cuando se sustituye a cualquier otro velo, ¿no? ¿Sí? Como esa gente que fuma, como dicen los que fuman muchos pitos. Siempre discuto esto, ¿no? O en mi generación, no sé, tenía muchos amigos que fumaban pitos todos los días. ¿Por qué fumáis todos los días? Decía, no, trabajo mejor. Pero con el tiempo fuiste comprobando que en realidad, palabra de los que fuman todos los días, te vais poniendo pajero. O sea, es decir, también la pregunta del cuánto o el estatuto que va a tener tu pequeño paraíso, ¿no? Porque si ese se transforma en todo el velo, te empieza en lata trabajar otros que son más trabajosos. Claro, y puede venir luego el tedio, el aburrimiento, ¿no? Lo relaciono con monotonía después, se puede volver rutinario, ¿no? O algo así. O sea, no viene, hay algo como del comenzar que se empieza como a atrofiar, ¿no? Porque comenzar, como tú dices, es un riesgo, amar es un riesgo, comenzar cualquier proyecto es un riesgo. Ahora, ¿cómo traer un poquito la idea de la apertura? O sea, yo no sé si ponerlo con la frase típica que nos gusta mucho a los psicoanalistas, tipo, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad para que haya apertura y para que podamos lanzarnos a un nuevo comienzo y no sé qué, y podamos amar? Bueno, pero es la frase que ahorita me viene a la mente, condiciones de posibilidad, que a lo mejor es medio lugar común, pero te lo podría preguntar desde allí. Porque claro, de nuevo yo no sé si para poder llegar allí tendríamos que pasar por todo lo que hemos dicho, ¿no? Lo de qué sé yo, prestar atención, el responder al llamado del otro, qué sé yo, inventar el amor cada vez. Yo no sé si solo se responde con eso. No sé si tendríamos que convocar algo de la pregunta del deseo, ¿no? A propósito de que el deseo no es a solas, ¿no? O sea, yo creo que siempre esa respuesta es singular, por supuesto no conviene dar ninguna. Pero sí, a nosotros que somos psicoanalistas, sí hay una que nos atañe y que tiene que ver cuál es nuestra relación a lo que hoy día se ha llamado salud mental, que es una píldora enorme y es una manera de nombrar los malestares existenciales.
¿no? O sea, la salud mental no es inocente, no es solamente, aunque tenga todas las buenas intenciones del mundo, es un lenguaje, es una manera de tratar el dolor, ¿no? Hay muchas, desde luego, pero ya que tenga este título sanitario y que la OMS diga hay una pandemia de salud mental, eso va creando también una realidad en la cual me parece que los psicoanalistas tendrán algo que decir, a lo menos, ¿no? El que quiera sigue lo que quiere, pero a lo menos tendríamos una responsabilidad respecto de eso. Eso en primer lugar, o sea, es como ir leyendo cuáles son esos discursos que de algunas maneras van creando otra vez o van deteriorando la posibilidad, ¿no?, de responder cada vez al pedacito de mundo que uno le toca. Pensaba también en esto de que esta cosa como que dice Donna Haraway, que la toma Sergio Rojas en el título de su libro, que es seguir con el problema. Entonces, Sergio Rojas dice, bueno, cada vez que uno da una charla o qué sé yo, siempre hay un punto donde hace diagnóstico, todos nos vamos a morir, no hay futuro, calentamiento global, y de repente hay un salto cuántico, cuando justo ya se tiene que acabar la charla, y bueno, entonces todos vamos a tratar de reciclar y portarnos bien, y vamos a ser más buenos, y generar las condiciones para el amor y tal. O sea, la cosa como optimista. No es optimista, ¿no? Es un salto cuántico en el pensamiento. Justo en ese salto es donde está lo importante. Es como ya, ok, el diagnóstico. ¿Qué hacer? No tenemos idea. Esa es la verdad. Entonces, hacemos un diagnóstico y pensar es la exigencia, igual que el amor, la insistencia del seguir con el problema. No hay respuesta ni en el amor ni en la democracia. Es siempre seguir con el problema. Y eso es el siglo XXI, porque el siglo XX, recuerden, ya no, sí, va a haber un minuto en que no vamos a seguir con el problema porque vamos a instalar el otro mundo es posible. Ese otro mundo ahí, el hombre nuevo, ahí, o el hombre nuevo, o el imperio no sé cuánto, o lo que tú quieras, estoy hablando de todo, o el fin de la historia, que podría ser otra utopía, ahí sí, ahí ya Barbilandia. O sea, claro. Se acabó el problema. No, el siglo XXI ya no tiene dioses, no tiene eso, hasta que pongamos alguna inteligencia artificial, quizá ahí, yo no sé. ¿Te imaginas? No, sí, lo imagino. ¿Sí? Pero bueno, para que eso no pase, el asunto es que más que nunca es bajo un cielo vacío, es decir, seguir con el problema, esa insistencia. Eso es. Ahora, esto que dices a ver, porque, claro, seguir con el problema y traías esta idea a propósito del ejemplo, bueno, que traías del libro de Sergio Rojas, que por cierto Sergio Rojas también estuvo acá en La Palabra y el Vínculo, les vamos a dejar acá colgado el episodio para que se vayan para allá. Estaba pensando en la cuestión del sueño, de soñar, ¿no? A propósito también del libro Hacer la Noche, ¿no? Y bueno, puede sonar un poquito medio, yo no sé si entiendes la frase, come flor. ¿Has escuchado esa frase? Come flor, bueno, una frase que por ahí en el Caribe hace alusión a una persona que es así como medio, así como un poco como fantasioso, así como medio Hello Kitty, no sé si suena así, pero como, ¿sabes qué? No sé, lo estoy diciendo a propósito de algo personal, ¿no? Como es que eso es fantasear, no sé si eso es el sueño. Exacto, fantasear, como casi que soñar despierto, ¿no? Como empezar a imaginar que es posible quizás otra realidad, quizás que hay un horizonte, ¿sabes? Como recuperar algo en el horizonte, una mirada, como que estaba pensando mucho en eso. No sé si hay que fantasear para eso, o sea, necesariamente. La realidad exige, como hay un poema que es así, ¿no? La realidad exige, como es el poema de nunca sé pronunciar su apellido, Wisława Szymborska, y que ella dice en ese poema, la realidad exige. En Hiroshima hoy día hay otra Hiroshima. ¿Me entiendes? La realidad exige. Siempre están, al final uno dice la patria siempre la sustituyeron las madres también reales y metafóricas, que son las que hacen que siempre haya mañana. O sea, exige fantasear. No, la realidad exige que hay mañana. Claro, pero ahí volvemos de nuevo a las posiciones subjetivas. ¿Me explico? No. Pues en el sentido de que no todos podemos pensar así, o sea, no todos podemos, no todo el mundo puede decir, sí, mañana va a haber un mañana. No, pero no todo, siempre es no todo. Ahora, ¿por qué no ver lo que sí? Siempre hay gente que está haciendo mañana. Está lleno por todas partes. Que uno quiere, no sé, uno quiere escuchar a veces, nos mareamos con los que escriben aquí, no hay futuro, si hay futuro, el futuro lo va a hacer yo, somos nosotros, no somos los de allá, los de acá. Eso hay que, de nuevo, desoír, ¿no? Y más bien mirar, hay un montón de gente que todo el tiempo está haciendo mañana. Y eso es lo más parecido a una patria, una multitud, un pluralismo de historias, ese entramado. Eso es.
para Bueno, mí. a mí me parece una linda manera de cerrar este episodio Bien. con este mensaje. Un amigo puso eso en un Mm. epígrafe de un libro. Al final, la patria la sustituyen las madres. Mira, ¿y por qué qué quiso decir él No, con esa déjalo ahí. frase? ¿Qué Lo sé yo dejamos qué quiso- allí. ¿Qué sé yo qué quiso decir? Bueno. Yo lo traigo acá porque a mí me resuena con lo que estamos hablando acá. Muy bien, muy bien. Bueno, te doy las gracias, Constanza, Gracias a ti. por haber estado nuevamente acá en el podcast de La Palabra y el Vínculo. No sé si quisieras decir algo antes de despedirnos. No, agradecerte. Es bonito el trabajo que tú haces a propósito del comenzar. O sea, simple hecho de que tú sigas insistiendo en hacer esto, ¿por qué entonces no confías en eso? Quiero decir, Confío absolutamente. No solo en ti, en que hay muchos Nelson, digamos, ¿no? Exacto. Esas exacto. son las madres. Así es, así es. Bueno, agradecerte porque en ese sentido me estás hablando como una madre más, ¿no? Y a lo mejor Sí. eran unas palabras, me llegan de esa manera. Así que bueno, Por eso tenía que venir. Quizás. Bueno, Así es. Gracias. Ya, Nelson. muchísimas gracias, Constanza, y muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando del otro lado de la pantalla. Recuerden compartir este episodio con las personas que crean que pueda servirle de utilidad, a lo mejor a esas personas que están tratando quizás de insistir en hacer vida, en hacer mundo, ¿no? Y también en creer que es posible un mañana. Nos estamos viendo en 2 semanas en otro episodio de estreno de La Palabra y el Vínculo. Cuídense mucho y que estén bien. Chao, chao.